¿Qué pasa, chavales? Muy buenos días. Aquí César de 10 horas. Te saludo en esa buena mañana. 7:38 de la mañana. Hemos pasado Medinaceli y vamos hacia Madrid. Bueno, hacia unos 10 kilómetros. O sea, nos quedarían unos 140 kilómetros. Vamos a Coslada a descargar lo que llevo aquí, que es la carga que se carga en Barcelona, la que se me cayó hace unos días, que tenía un bulto en la lona, la misma carga. Esta vez no tengo nada. Esta vez vamos bien. Entonces vamos aquí por A2, mira, kilómetro 143, justo han pasado 10 kilómetros. Ahora prevista llegada, tengo la descarga a las 9:15 y según lo que yo creo, es esta hora que voy a estar ahí, en Coslada. Bueno, habría que contar la entrada de Madrid, pero me imagino que cada vez lo veo como que mejor, no hay tanto atasco, se va bastante fluido. Y bueno, por lo demás, hemos estado un fin de semana, estoy preparando el video que grabé Portugal a Huesca, que probablemente seguro saldrá antes que este. Y bueno, vuelvo y repito aquí en el principio del video, si te gusta el contenido, déjame tu like, pero muy importante, bueno, por supuesto, te suscribes si no lo estás para ver más contenido de vlogging, así de trek vlogs. Voy a ver según la corriente qué contenido voy haciendo. Estoy pendiente de hacer un video muy importante que es de muelle. En el video que se habrá publicado antes de este, tengo una avanzadilla de lo que va a ser el video de muelles. Pero lo importante aquí es like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y lo más importante probablemente, me dejas comentarios. Comenta, tío. Comenta, tus comentarios me ayudan mucho a posicionar el video. Interacción con el video es dejar like y dime algo, tío. Mira que me gusta el contenido, que no sé qué, que hace esto, recomendaciones, crítica constructiva, todas esas cosas ya. Y hate no tiene sentido. Para eso no veas el video, no, pero no creo que sea el caso. Entonces me dejáis ahí un comentario. Y bueno, poco más, chavales. Voy a ir avanzando y de ahí luego os cuento cómo va la cosa. Probablemente pondremos una toma, una escena entrando en Madrid ahí con el tráfico y toda esa historia. Cogeremos la salida 18 de A2 y ahí a poco tiempo ya está el sitio de descarga, es llegar a Coslada, ¿sabes? Pues aquí ya vamos llegando a Coslada, 9:13 minutos, a las 9:15 tengo la descarga. Hubiese llegado 5 minutos antes, pero había un ligero atasco en A2, aquí entrando en Madrid, que son cosas que pueden pasar. Simplemente que me paré yo por la mañana porque tenía sueño para dar un par de vueltas. Pero bueno, eso tampoco pasa nada porque voy a llegar 19, algo así estaré ahí. Que tampoco pasa nada. Si hay camión lo va a ver y cuarto, y si no hay pues no lo va a ver. Si me toca esperar, no creo que sea mucho. Y eso, pues aquí estamos llegando ya. Vamos a ver qué tal va el tema. Aquí, bueno, es los polígonos que hay. Hay bastante tráfico y muy mal estado de carreteras. ¿Sabes? Es chungo, bastante aquí, mira. Mira qué locura. Luego empieza ahí un firme que es muy raro. Y bueno, que está aquí, vamos, que es aquí una recta, ahí me hago una especie de, se gira un pelín a la izquierda, luego te metes como que acceso a otro polígono que están pegados
Y estoy ahí, pero vamos, lo que te digo, 3 o 4 minutos es lo que queda. A esa cosa, tío, eso es muy baches, o sea, como que hundido en ciertos sitios. Pero bueno, chavales, he descargado en Coslada, me he parado a hacer 30 minutos. Vamos a hacer un descanso y de aquí me voy a la salida 52 de la A2. Estamos aquí en un polígono, bueno, en Coslada, en el polígono. ¿Sabes? En Coslada, espera que tengo el sol por justo detrás, a ver si me meto aquí en la sombra. Y bueno, pues nada, es hacer nada, 30 minutos para ponerme el disco a cero, así, bueno, descanso uno, te pones así un poco a reponer. Y luego vamos ahí, espero que no tardemos mucho para poder irnos rápido a Zaragoza, ¿sabes? Y eso va a ser la historia. Ahora vamos para allá y ya te cuento ahí cómo va la cosa. Ponemos algo de planos con las dos cámaras. Y eso, chavales, no hay más. Pues no veas, chavales, lo tenemos ya el día, ¿eh? Parece mentira, son es la 1:07 del mediodía. De noche no puede ser con el sol que tenemos presente, bueno, es un decir. Bueno, pues nada, que nos han cargado, casi que no han tardado, o sea, me cargaron, o sea, no me han hecho esperar un montón. O sea, he estado, yo qué sé, 1 hora en total, pero que dentro de lo normal. Y ahora pues ya voy por kilómetro 63 por A2 hacia Zaragoza, es decir, pues tendré 3 horas de viaje y ya. Y se acaba la historia, ¿me entiendes? Ahí me imagino que la voy a desenganchar esta, o igual me la quedo para descargarla yo mañana por Barcelona. Ya lo veremos qué me dicen. Que va bien el día, ¿eh? No es ninguna tontería ni nada por el estilo, ¿sabes? El día va bastante bien. Puedo parar si necesito lo que sea. No sé, vamos, es así, eso es de lo mejor, porque para ir a Madrid se madruga mucho. Llegas ahí y donde se puede liar suele ser, porque a veces se te complican las dos, pero la segunda, lo que tiene que cargar para la vuelta. Pues en esta ocasión no hemos tenido ningún problema, lo cual es perfecto porque pues llegaré a tiempo, tío. Igual me voy a pegar una paliza en el gimnasio y ya está, ¿sabes? Y ya tenemos el día hecho. Así que bueno, aquí esas dos, esto no tiene gran complicación. Más adelante me pararé a coger algo y bueno, grabamos algo con la cámara, con el trípode, vlogging y bueno, pues poco más, ¿sabes? Así me gustan los días, así me gustan, que suele ser, tío, hasta, mira que me ha pasado varias veces de quedarme dormir, o sea, llenar el disco de 15 horas de disponibilidad. O sea, 15 horas, chico, no puedes tú, vamos, casi que ni siquiera salir hacia Zaragoza, ¿sabes? Te quedas tirado por ahí a 200 kilómetros, nada más salir de Madrid. Me ha pasado de todo, vamos. Quedas a dormir, ¿sabes? Que bueno, yo tengo todo, tengo comida, latas, tengo de todo, que no tengo problema con eso, pero... Chico, es por tonterías, literalmente. Así que bueno, ahora os veo un poco más adelante. Bueno, chavales, esta vista
impresionante. Estamos alrededor de 1200 metros, creo que detecté yo mirando altura. Alrededor de por ahí 1200 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿sabes? Son unos puertos que hay que pasar aquí cuando vuelves de Madrid hacia Zaragoza, que es, bueno, allá atrás cuando me pongo yo la cámara, pero claro, es que no es tan sencillo como darle a grabar, ¿sabes? Pero que había unas vistas impresionantes, ¿sabes? Como esto de aquí que tenemos a la derecha, unas carreteras así, ¿sabes? De nacional, eso, lo otro, bueno, bonito, no sé qué carreteras serán. Con el camión no quiero ni saber, vamos. Que yo tengo historias con carreteras secundaria y terciaria de esas. Te arrepientes de haber ido a trabajar, chico. No hay ni dónde dar la vuelta, te desvías, te pegas 70, 80 kilómetros de vueltas. Vamos, que no quiero ni saber, ¿sabes? Se te alarga la jornada con 2 horas, por lo menos. Y eso que estamos bajando ahora, pues creo que llevaré 150, 160 kilómetros desde que he salido de Madrid. Me quedan 200, no, bueno, por ahí, 200 kilómetros puede que me quede. Mira, 162 kilómetros. Entonces, por aquí interesante, ¿sabes? Vistas impresionantes. O sea, cuando te digo que son impresionantes, es impresionante, tío. Claro, es muy seco. Aquí en España el tema es que es bastante seco, como desiertos así, no es... Bueno, no tiene nada que ver con los monegros, pero que es parecido. Es una flor así, flor y fauna, ¿no? Me refiero a flor, que sería lo que tenemos... los arbustos y todas esas cosas que son como diseñados de una forma de que aguante el sol y todo eso, la sequía y toda esa vaina, ¿me entiendes? Pero bueno, por lo demás son vistas amplias, donde se ve bien. Y bueno, ya por País Vasco, por Cataluña también es bastante más verde, a mí me ha llamado la atención. Y dicen ya que Galicia, la verdad que ahí no he ido a llevar nada, pero dicen que Galicia, aquello es el paraíso. Y bueno, Asturias y toda esa, la parte esta me refiero, ¿sabes? Sí, aquí en España hay vistas, tío, hay cosas impresionantes, ¿sabes? En mi país, en Bulgaria, aquello es impresionante, no lo digo porque soy de ahí, es que es verde, pero solo el color de lo que yo tenía fotos por ahí, le mandaba a la gente cuando me iba, es un verde pero muy vivo, un verde tirando a amarillo, ¿sabes? Parece que estás en ¿cómo se dice, tío? En un cuento, ¿sabes? Lo que sí es diferente porque ahí estamos un poco más arriba, el clima es diferente, las 4 sazones son de verdad. Hay invierno, hay primavera, hay otoño y verano. Aquí yo diría que es invierno y verano, algo por el estilo. Incluso es más otoño y verano que invierno y verano, comparado con aquello, ¿sabes? Y entonces ahí hay más bichos, digamos, cosas, insectos, historias. Tú te sientas por la noche a algún lado y la lámpara trae un montón de bichos, ¿sabes? Eso es lo malo, porque no es mucho más diferente, pero sí es notable la diferencia que hay aquí en España y ahí. Pero vuelvo y repito, si no fuese por el país, que es un desastre, la tierra es una pasada, ¿sabes? Es impresionante, aquello hay que verlo, ¿no? No sé, yo llevé a mi mujer y ella flipó. O sea, yo he estado con ella una semana literalmente y esta mujer no ha dejado de flipar. Vamos, que tal como suena, ¿sabes? Todas las cosas que estaban bien, menos el aeropuerto y cosas que son competencia de los gobernantes, que es una vergüenza auténtica, tío. Dicen, mira, ese aeropuerto es mucho peor
que el puerto que hay en Quito y en, ¿cómo era el otro? La costa, vamos, que no me acuerdo cómo se llamaba, Guayaquil. Dice que es una diferencia abismal, no tiene nada que ver, parece de África, de tercer mundo, ¿sabes? Una cosa impresionante, tío. Todo feo, las baldosas así, ¿sabes? Luego está los bordillos, un árbol, las ramas, o sea, no, las raíces del árbol han levantado todas las baldosas. Unas cosas, tío, coches encima de la acera, aparcados, impresionante. O sea, aquello es una dejadez monumental, eso no lo hay, ¿sabes? Pero luego te vas por los campos, chico, y es que es precioso, tío. No hay palabra de explicar esa cosa. Y eso, bueno, chavales, tras esa mini tarjeta postal de mi país y varios paisajes que hemos visto por aquí, seguimos tirando. Aquí me voy a parar ahora a pillar no sé qué tonterías. No, aquí no voy a parar. A la siguiente, que está justo detrás, ahí por ahí unas curvas, y allá mismo tengo eso. Ahora nos vemos, que ya os he dado la lata con la historia de mi país. Bueno, yo creo que estamos a unos 100, bueno, la salida me imagino que es 194. Aquí voy a parar. Es un Cepsa. Bueno, ya lo cambiaron de nombre, pero que sigue siendo Cepsa. Entonces, un café me quiero pillar, ¿sabes? Y bueno, poco más. El sol, tío, qué mal. Lo tendré encima, ¿no? Y de ahí, pues nada. Ya me han dicho, mañana voy a llevar esto a ver si os grabo. Por lo demás, ya lo tenemos todo. Que hay un restaurante, pero como espero llegar a casa, ahí me voy a preparar mis cafés. Tenemos mercancía. El café ha salido en 2 segundos. Esto no puede ser bueno, tío. Es imposible según la lógica barista. Pues nada, señores, me voy ahora a Zaragoza. Sería aparcar y me voy para casa. Y mañana salgo temprano para irme por Barcelona a descargar esto, luego de cartón, y volvemos a Zaragoza. Y bueno, yo creo que no tenemos más misterio ni más cosas que explicar. Ya con esto vamos a cerrar el video. No olvides darle like, suscribirte, comenta, que es importante, y como siempre nos vemos en el próximo video.